Al realizar las excavaciones, a 1,5 metros aproximadamente de profundidad, ¿no?, encuentran el cadáver del menor de edad de 4 años. Un cementerio. Eso fue en lo que se convirtió la casa de María Dominga Pérez Tarifeño. Y no porque la madre de familia hubiese vendido el inmueble para dar paso a la construcción de un panteón o algo por el estilo, sino porque en la vivienda increíblemente se encontraron enterrados los cadáveres de 3 personas. Tristemente, uno de ellos era el de la hija de la mujer, una niña de tan solo 8 años de edad. El otro, el de su pequeño de 4 años de edad. Y el último, el de la propia María Dominga. Luego, el cadáver de la menor de edad de 7 años. Y posteriormente, ya a 1,80 m, casi a 2 metros de profundidad, encuentran a la señora víctima de feminicidio. Como lamentablemente muchas veces suele suceder, el hogar feliz de María Dominga Pérez Tarifeño rápidamente se convirtió en un lugar inseguro, casi un ring de boxeo en el que ella ni siquiera sabía que era un combatiente. Diariamente se dice era maltratada física y psicológicamente por su pareja, con quien tenía 2 hijos pequeños. Ellos eran Sofía y Matías, de 8 y 4 años de edad respectivamente. Y si bien la madre de familia intentó soportar lo más que pudo con el fin de que sus hijos no crecieran sin una figura paterna, pasado un tiempo ya no pudo soportar más. De modo que terminó abandonando al hombre con quien en un momento había pensado hacer su vida para siempre, y al que presuntamente incluso denunció, y autoridades enviaron a prisión por el delito de agresión en relación con violencia doméstica. Sin embargo, por supuesto, no se fue sola, se llevó a los pequeños consigo. Poco le importó no tener lugar donde vivir. Esta mujer pensó primero en la seguridad y evidentemente en la de sus hijos, de manera que se instaló en una vivienda temporal presuntamente de renta. Lo anterior debido a que provenía de un hogar humilde y no tenía, como se dice, a dónde correr. Así que no le quedó más remedio que comenzar a trabajar desde muy temprana hora con un carrito de helados. Día, tarde, noche, lloviendo o con el sol en su punto más alto, María Dominga salió a recorrer las calles de la provincia de Lima, Perú, intentando juntar dinero para hacerse de una vivienda propia, al mismo tiempo que intentaba mantener a sus 2 descendientes. Todo el esfuerzo, no con rapidez, pero sí con perseverancia, la llevó a poder hacerse de un terreno en la urbanización conocida como los Jardines de Huaral, en el distrito del mismo nombre. Claramente la cosa aún era cuesta arriba debido a que tocaba construir una casa prácticamente desde cero, y más por eso solicitó el apoyo de un hombre que, según le dijo, tenía conocimientos entre otras cosas de albañilería. Este hombre era Luis Florencio Ordinola Sotomayor, de 28 años de edad, que había conocido presuntamente mientras trabajaba en las calles vendiendo helados en un carrito. Al igual que ella, tenía origen humilde, por lo que rápidamente se entendieron el uno al otro. Este hombre empezó a ayudar a la mujer e inició la construcción poniendo paredes de ladrillo y un techo de lámina. Y para ser más veloz e incluso menos pesado el trabajo de Luis Florencio, se sumó a las labores María Dominga, de modo que era común verlos poniendo un ladrillo detrás de otro. Vecinos los veían diariamente, aunque el tiempo no fuese el mejor. Pero no todo era esfuerzo y trabajo duro. También había momentos para descansar y relajarse, y en ellos fue que la mujer y el hombre comenzaron a charlar cada vez más. Así, se dieron cuenta de que no solo los unía un pasado humilde, sino había una conexión real. Por tanto, al cabo de unos meses de conocerse, iniciaron una relación sentimental de noviazgo. Y Sofía y Matías, que les decían al hombre tío Luis, transformaron ese sobrenombre en ocasiones por un papá. Parecía que por fin a Pérez Tarifeño se le daría lo que siempre había soñado desde que era una niña: tener un hogar feliz. La construcción de su espacio seguro estaba en marcha y tenía una pareja estable que la hacía sentir plena. Sus hijos estaban creciendo. Mas la mujer no se quedó en eso y comenzó a planear metas a corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo establecer un negocio formal de helados y construir otro cuarto en la morada. Todo pintaba para hacer algo de ensueño.
Luis Florencio no había dado señales de ser un poco o igual de parecido que el ex de la mujer que estaba en la cárcel. Era alguien bastante tranquilo y relajado que siempre escuchaba y que no le gustaba ser el centro de atención. Por ende, las discusiones o los conflictos que surgían eran pocos o prácticamente inexistentes. Sin embargo, esto fue solo al inicio, como en toda relación sentimental. Las primeras alarmas surgieron cuando el hombre empezó a protestar cada que algo no le parecía. Luego alzaba la voz o gritaba en medio de la disputa. ¿El motivo? Los celos. Como la mujer de 39 años de edad convivía el día a día con muchos clientes, la mayoría hombres, Luis Florencio empezó a mostrar su lado más inseguro, al grado en que se volvió alguien controlador y posesivo. Tan así que en ocasiones no quería que María Dominga fuera a trabajar por temor a que se quedara platicando con algún tipo, que le gustara, decidiera dejarlo y simplemente se marchara. Este hombre solía tener en mente los escenarios más catastróficos posibles, y aunque si bien al principio la madre de familia vio aquello como un interés genuino o muestras de amor, poco a poco se fue dando cuenta de que aquello iba a ser más que un simple problema. Después de todo, no es como que la peruana pudiera faltar a trabajar tan solo un día. Debía seguir vendiendo helados, ganando dinero para construir la casa que tanto había deseado, así como para brindarle estabilidad y un futuro mejor a sus propios pequeños. En consecuencia de todo lo anterior, antes de que Pérez Tarifeño pudiera actuar, tal y como ya lo había hecho en el pasado, Luis Florencio tomó cartas en el asunto, le ganó la partida y cuando acordó ya estaba alejada de sus familiares y amigos. Asimismo, las faltas al trabajo por parte de María Dominga se hicieron cada vez más frecuentes, por lo que el dinero comenzó a escasear y el que el dinero faltara a su vez desencadenó más discusiones, de tal forma que aquello se convirtió en un círculo vicioso. La mujer madre de familia ya solo salía si era acompañada con este hombre, aunque eso fuese solo ir a la tienda o algún mandado. Y derivado de ello, los niños empezaron a notar el ambiente más hostil, al grado en que le llegaron a reclamar a este hombre el por qué las visitas y las salidas se volvieron nulas o casi inexistentes. Para este punto, esta mujer ya no pudo salir a la comisaría más cercana para reportar a uniformados acerca del abuso que estaban sufriendo tanto ella como sus hijos. Así, poco a poco, a la mujer y a los niños se les vio cada vez menos. En un punto, los vecinos ya no vieron ni un solo movimiento en la casa, y si bien fue algo que les preocupó, no fue algo que les alarmara demasiado como para denunciarlo ante las autoridades. Sin embargo, sumado a la casi desaparición de María Dominga y sus hijos de la vivienda, surgió un olor fétido, olor de algo muerto. Los vecinos pensaron que los pequeños tenían un animal sin vida al interior de las paredes de ladrillos, de manera que una vez que lo enterraran o algo por el estilo, el hedor iba a marcharse. Pero los días pasaron y aquello no se fue, por lo que cansados de tener ese respirar, aquel aroma hasta cuando estaban comiendo o durmiendo, optaron por dar aviso a la policía para que algún elemento de la ley fuera a llamarles la atención. Para esto, agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda ubicada en los jardines de Guaral. Tocaron la puerta, pero nadie respondió, por lo que procedieron a ingresar al temer que pudiera estar en riesgo la vida de alguien. Al entrar se percataron de que el olor se hacía más y más fuerte. Por tal motivo trataron de encontrar de dónde provenía y qué era aquello que lo originaba. Fue entonces que notaron el hedor parecía provenir del suelo. De manera que había algo enterrado ahí que lo ocasionaba. En consecuencia tomaron algunos instrumentos y pusieron manos a la obra para desenterrar lo que sea que estuviera ahí debajo, en el área en donde se hallaba la escalera de la casa. Y cavando alrededor de 1 metro, uniformados localizaron 2 cadáveres. Tristemente, se trataba de los niños Sofía y Matías, los pequeños de 8 y 4 años de edad respectivamente. Sin embargo, los elementos de la Policía Nacional no se quedaron ahí y optaron por seguir sacando tierra, lo que sirvió para localizar un tercer cuerpo, por desgracia, perteneciente a la señora Pérez Tarifeño. Este se localizaba a casi 2 metros de profundidad del suelo. Al tiempo en que aquello sucedía, se descubrió había una denuncia ante la Policía Nacional de Perú para intentar ubicar a María Dominga.
y quien la había presentado había sido su hermano al perder todo rastro y comunicación semanas atrás. Se acercó el hermano a denunciar la desaparición de su hermana y sus dos menores hijos. Lo que coincidió con el momento en que dejó de ser vista por vecinos y en cuanto sabemos a Luis Florencio dejó de permitirle salir para ir a trabajar o al menos para ir a la tienda. Según el reporte del hermano, desde el día domingo o lunes de la semana pasada, de esta semana que pasado, ¿qué está pasando? Aproximadamente. El descubrimiento, una vez se hizo público, horrorizó a la comunidad de Huaral, pero en general a todo Lima, Perú. Medios de comunicación y redes sociales lo describieron como la macabra escena. Una madre de familia de 39 años y sus dos menores hijos fueron asesinados y enterrados a unos 2 metros de profundidad en el interior de esta casa, ubicada en la urbanización Bautista del distrito de Huaral. Quien se encargó de dar detalles de lo encontrado por elementos de la Policía Nacional de Perú fue el general Juan Mundaca, jefe de la región policial Lima Norte. Al realizar las excavaciones a 1,5 metros aproximadamente de profundidad, ¿no?, encuentran el cadáver del menor de edad de 4 años. Luego, el cadáver de la menor de edad de 7 años. Y posteriormente, ya a 1,80 m, casi a 2 metros de profundidad, encuentran a la señora víctima de feminicidio. Para intentar camuflar el lugar en donde había enterrado los cuerpos, el presunto feminicida y asesino había construido un silo encima, que básicamente es una estructura grande y cerrada, típicamente cilíndrica y vertical, y esto es diseñado para almacenar a granel materiales secos como por ejemplo granos de maíz y trigo. Pues bueno, los agentes acudieron al domicilio tras una denuncia por desaparición. Durante la inspección hallaron tierra removida y tras excavar encontraron los cuerpos de los 3 miembros de la familia. Pero ¿cómo es que había sido privada de la vida la mujer y sus hijos? Y quizás lo más importante, ¿ya se había detenido a Ordinola Sotomayor? Debido a que era necesario un examen médico forense para determinar con exactitud la causa de la muerte, no fue posible más que suponer en una primera instancia que María Dominga y sus pequeños habían sido víctimas de un envenenamiento. Lo anterior debido a que no fue posible visualizar signos de violencia en los cadáveres. Asimismo, tampoco se vio alguna herida de bala, de algún arma blanca o algo por el estilo. Eso sí, se ordenó un examen toxicológico para comprobar la hipótesis. Los cuerpos estaban cuidadosamente cubiertos y enterrados dentro del mismo domicilio, lo que evidencia planificación y mucha frialdad. Y en cuanto a Luis Florencio, se informó también que ya había sido detenido. Mas no solo eso, sino que, según se dijo, había también confesado el triple crimen. Algo que posteriormente fue corroborado cuando salió un video de él contando lo que había hecho. Escucho de nuevo que ella se quejaba todo y ahí es donde decidí ya enterrarla. ¿Por completo? Sí, todo completo, porque yo ya la había dejado casi inconsciente ya. De acuerdo con la versión de los hechos del presunto homicida, le dio de beber algo a la madre y a los niños que los dejó inconscientes. Por tanto, se puede suponer fue una especie de sedante y no un veneno como se sospechó inicialmente. Aunque lo de beber también fue corregido por el propio Ordinola Sotomayor, quien dijo había dado una pastilla a la mujer. La pastilla ya le había dejado como si se tontara. Ahí donde ya yo agarré la tierra y le enterré. Entre otras cosas a destacar está lo que mencionó en el clip anterior, en donde contó cómo había enterrado viva a la mujer de 39 años de edad. Lo anterior, pues comentó, solo había quedado tonta cuando agarró la tierra y la enterró, en sus propias palabras. Algo que según él también replicó con los niños. Tras aquella confesión, este hombre fue trasladado a la unidad criminalística de Huaral, en donde iba a permanecer bajo custodia en lo que terminaba de ampliar su declaración. Ello, mientras la escena triple del crimen fue cercada por personal de criminalística y representantes del Ministerio Público. Lo último que se supo del caso es que la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía Provincial Penal de Huaral estaban trabajando coordinadamente en la reconstrucción completa de los hechos.
investigación en la que también indagan sobre si se pudo haber hecho algo para detener o evitar el triple crimen, como por ejemplo alguna denuncia por parte de la madre de familia. Aunque, como se relató, María Dominga no pudo ir ante las autoridades a pedir auxilio y mucho menos a poner una denuncia, por lo que no figura ninguna denuncia en el sistema policial ni judicial en contra de este presunto culpable. Por lo pronto, a la familia de las víctimas no les queda más que solicitar justicia a las autoridades de Perú para que se le dé una condena más que severa a Luis Florencio una vez que sea declarado culpable. Que no salga de la cárcel, por favor, que le ruego. Ese hombre no vale dejar en la calle, ni tampoco por mi familia que ha pasado. No puede pasar en cuántas personas. Y como ya hemos visto en innumerables casos, lamentablemente tanto hombres como mujeres suelen tener un patrón al momento de buscar pareja, ya sea consciente o inconscientemente. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que escogieron a alguien muy similar a su ex en cuanto a conductas hasta que ya es demasiado tarde, como fue el caso de esta mujer. Y es que el estar consciente de no caer en los mismos patrones requiere un apoyo psicológico para cambiar esa mentalidad. Algo que lamentablemente no todos tienen las mismas posibilidades en cuanto a recursos económicos se refiere para acudir a este tipo de ayudas. El padre, incluso de estos dos menores de edad que lamentablemente han encontrado la muerte con este sujeto, está purgando condena por 7 años. Y otra vez el caso de María Dominga Pérez Tarifeño, lamentablemente no se trata de un hecho aislado. Se pone en evidencia el aumento de casos de violencia doméstica y feminicidios en el país de Perú, pero no una violencia cualquiera, sino una extrema. Cada día se reporta la muerte de hasta 2 mujeres en promedio en nuestro país, una cifra que por sí sola debería causar indignación y un cambio en la sociedad. De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más de 130 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2024 y en muchos de estos casos resultaron afectados niños o menores de edad. Del 2025 no será posible tener una cifra exacta sino hasta que acabe el año y comience el 2026. ¿Qué tantas alertas están generando estas cifras en las autoridades como para cambiar este panorama? Como dijimos, las cifras de mujeres fallecidas son terribles y cada vez son aún mayores. Por ejemplo, el Programa Nacional Aurora para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres registró 135 feminicidios hasta el mes de agosto. Por desgracia, los hombres allegados al círculo familiar son los que han resultado ser mayormente los victimarios. En paralelo, casi 80.000 mujeres fueron atendidas en los centros de emergencia mujer por casos de violencia. Algunos peruanos especialistas en criminología advierten en que el patrón del agresor es recurrente en este tipo de delitos. ¿Y cuál es ese? Quizá te preguntes. Pues parejas jóvenes en donde el principal problema son los celos, el control o la dependencia emocional. Y en el mismo periodo, la Policía Nacional recibió más de 7.000 denuncias por desaparición de mujeres, de las cuales solo pudieron ser ubicadas un poco más de la mitad de ellas. Se consultó a una psicóloga y comentó que estos casos no ocurren de la noche a la mañana, sino que hay señales previas de control y aislamiento que muchas veces las víctimas no logran denunciar a tiempo. Y para colmo, la violencia también ha sido ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes. La respuesta más aceptada es la cercanía que hay entre la víctima y su agresor. Se sabe que en el 70% de los casos de violencia contra la mujer, el victimario mantenía o mantuvo una relación muy cercana con la víctima. Perú es uno de los países de la región que por años ha tenido altos índices de violencia contra la mujer. En lo que va del 2025, se han reportado 18.087 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, otras partes del mundo, al igual que el Perú, están pasando por la misma situación. México, Argentina, Estados Unidos, Colombia. Digas el país que se diga, los índices de violencia en contra de las mujeres está por las nubes. A nivel mundial se estima que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual, perpetrada principalmente por su pareja o expareja. Y tal vez digan, antes estábamos igual, solo que no había redes sociales. Pero esto, lejos de suavizar la problemática, la expone aún más.
puesto que ¿cómo es posible que antes estuviéramos peor si lo que vemos ahorita día tras día son casos dignos de una serie de televisión o película de Hollywood? Se trata de una terrible realidad para 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Y lo más alarmante es que el 30% de todas ellas son menores de edad. Lo que sigue siendo un misterio es el qué sigue llevando a los hombres a atacar a las mujeres o, en el peor de los escenarios posibles, a quitarles la vida. Mucho se ha hablado sobre pobreza, falta de estudios, pero hemos visto es igual en todos los estratos sociales. Solo en América Latina y el Caribe se estima que una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 2 horas. Si te gustó, deja tu like y sígueme en mis redes sociales donde verás más casos como este. Yo soy Susi y esto es Sin Sentencia.